Un amanecer con Dios, derribando argumentos que nos alejan de Dios y de su iglesia. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, la palabra de Dios a nosotros nos enseña a que reflexionemos de aquellos argumentos que muchas personas utilizan para mantenerse alejado de Dios y de sus caminos. Es por eso que nosotros vamos a analizar en esta mañana la respuesta de Dios y la respuesta bíblica de cómo nosotros podemos derribar esos argumentos que mucha gente lo tiene equivocado. Por eso, hermanos, estos argumentos que las personas usan para no aceptar la invitación de venir a los caminos de Dios. Por eso, hermanos, pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es uno de los argumentos que utilizan las personas para no venir a Dios? Usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado y lo seguiremos escuchando. Yo respeto a todas las iglesias, pero yo tengo mi propio criterio con respecto a Dios y a la salvación. Seguramente en algún momento hemos encontrado personas que al hablar de la salvación y de la necesidad de caminar en el camino de Dios, expresan que ellos tienen su propio criterio. Es decir, son personas que tienen su propia filosofía o su propia creencia sobre Dios, incluso y la vida después de la muerte. Por eso cuando nosotros nos encontramos a estas personas que tienen su propia manera de interpretar las escrituras y que dicen que no necesitan ir a la iglesia, que ellos viven bajo su propia interpretación personal de la Biblia, pero la palabra de Dios a mí me enseñan esta mañana que yo tengo que aprender a derribar todos esos argumentos. ¿Y cómo puedo yo derribar? ¿Cómo puedo aprender? Entendiendo la palabra de Dios, porque a través de ella el Señor nos enseña. Cuando las personas intentan establecer, escuchen, su propio criterio personal, no solo están viviendo en ser egoísta, sino que están ellos yéndose en contra del plan de Dios para la salvación. Es decir, el papel central de nuestro Señor Jesucristo como el único camino para la reconciliación con Dios lo están despreciando. Por eso la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 10 versículo 3, porque ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Podemos decir que aquellas personas entonces buscan la justicia propia según su criterio y no según como la palabra de Dios a nosotros nos enseña. El rechazar la justicia de Dios es rechazar la obra que mi Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros tenemos que comprender que la salvación no depende de ningún criterio humano. La salvación es el plan de Dios establecido únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia a nosotros nos advierte, a nosotros la Biblia nos dice que nosotros no podemos confiar en filosofías huecas. La palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 8 es tan clara, hermano, que nosotros tenemos que leerle con esa exactitud, con lo que Dios quiere enseñarnos. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hermanos, es tiempo de empezar
a derribar, hermanos, esos argumentos que la gente pone para no venir a Dios. Es tiempo de que nosotros le pidamos perdón a nuestro Dios por lo que hemos creído. Es tiempo de derribar todo ese argumento que nos aleja de Dios, y no solo de Dios, sino de su iglesia. Hermanos, la palabra clave que nos dan esta mañana es 2 de Corintios, que lo acabamos de leer, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Es tiempo de destruir toda fortaleza que nos impide venir a Dios, y preparémonos para hoy domingo levantarnos con esa alegría, con esa felicidad e ir a casa. Vamos a casa y así todos juntos poder proclamar: hay vida en Jesús. Dile a un amigo: